Jóvenes, gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Mirna. Buenas, Dulce. Lick. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Salomé. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Jessy. ¿Ya no te he visto en las clases, Jessy? Sí, Lick, es que la semana pasada tuve COVID y estuve algo grave. Pero ya está bien. Ya, ahorita, ya, gracias a Dios. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, qué bueno. Lo importante es que estás bien. Gracias, Lick. Bueno. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Laura. Bueno, vamos a dar inicio, nos quedamos en el artículo 23. 23, 24, 25 le puede narrar más que todo. Cuando alguna organización, ya sea de trabajadores o de patronos, vea cualquier anomalía en cuanto a la aplicación de un convenio en un Estado, puede hacer precisamente su denuncia, y la puede hacer por diferentes vías. Normalmente se hace a través de la Oficina Internacional del Trabajo. Y esta pues va a tomar una decisión. Pero cuando llegan ese tipo de denuncias, normalmente se nombra una comisión de encuesta, que es la que investiga. Y si no se llega a ningún arreglo, pues ya interviene la corte. Hay una corte que es exactamente, déjame ver, aquí está la Corte Internacional de Justicia. Lo que estos artículos 2, de que cualquier queja, que también lo puede hacer otro Estado miembro, también lo puede hacer. Entonces acá dice que si consideran necesario, pues le van a pedir información al gobierno, o sea, al Estado que no esté incumpliendo, pero que es miembro de la OIT y que ha ratificado ese convenio, entonces, para ver que se pronuncia al respecto. Y ya dependiendo de eso, pues se van a tomar las medidas pertinentes hasta llegar a una publicación en cuanto a las quejas que se presentaron, si no es satisfactorio la respuesta que se tiene por el gobierno de turno. Eso es concretamente lo que dicen estos artículos. Y en el 31 que dice que está en la comisión de encuesta, o también puede ser que lo traslade del Consejo de Administración a la Corte Internacional de Justicia. Y aquí lo que dice el artículo 31 es que los fallos de la Corte Internacional de Justicia son fallos inapelables, no se pueden apelar. Por ejemplo, yo les hablaba a ustedes de que Guatemala tuvo una queja de miembros, primero de los sindicatos y posteriormente de algunos otros estados, miembros de la OIT, en cuanto a los asesinatos de algunos dirigentes sindicales. Sin embargo, ya posteriormente esa denuncia pues, fue desestimada por parte del Consejo de Administración.
También la OIT, hemos hablado, alguien preguntó la vez pasada, si la OIT tiene representación en Guatemala, y no estoy mal, creo que la tiene en Costa Rica. Y entonces por eso es que hace foros o hace conferencias de tipo regional para que pues determinados sectores, determinados países puedan estar con ellos reunidos y poder discutir temas relacionados con sus fines y objetivos. Luego vienen los fines y los objetivos. Estos se dieron en la Declaración de Filadelfia. Lo interesante es de que acá pues lo que hicieron fue como confirmar algunos de los principios. Vean qué interesante. En esta conferencia dice que reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización, y en especial los siguientes. El trabajo no es una mercancía, lo dice la OIT. Por eso cada vez que nosotros hemos hablado de la sustitución patronal, cuando por ejemplo Laura y Jessica toman la decisión de una de vender y otra de comprar la empresa, no pueden incluir a los empleados, primero que no son objeto, y segundo porque tampoco son mercancía, y eso lo dice precisamente entre los fines y los objetivos de la OIT. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. Yo lo que dicen, señores, dejen que se estén organizando los trabajadores porque eso va a permitir un progreso. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Bueno, pues nada más es puro filosófico porque la pobreza, pues muchas veces se ha creado precisamente por no tener una justa distribución de los bienes. Y no me estoy hablando de cuestiones ideológicas, sino que lo que estoy diciendo es de que cuando mucho patrón no asuma el rol que le corresponde en cuanto a que saber que la fuerza de trabajo del trabajador es la que le genera mucha ganancia, pues en el momento que lo entienda, pues si lo comprenda, pues aunque no se reduzca la pobreza, yo creo que sí va a haber un bienestar para la mayoría de los habitantes de una nación. La lucha contra la necesidad de proseguirse con incesante energía dentro de cada nación mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado en la cual los representantes de los trabajadores y los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Pues eso es lo que se supone. Las comisiones paritarias del salario mínimo, ustedes querían de estar precisamente con un criterio unificado, nunca haya no haya ninguna confusión, y es el Ejecutivo a través del presidente quien a veces toma la decisión de fijar un salario mínimo. También dicen que la paz permanente solo puede basarse en justicia social, y afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tiene derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de condiciones. Luego la parte número 3 dice lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida de los trabajadores, por supuesto. Emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y contribuir al máximo bienestar común. Conceder como medio para lograr el fin y las garantías adecuadas para todos los interesados oportunidades en la formación profesional, medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos. Hoy por hoy es un tema lo de las migraciones, pero nada más quedamos en algo es únicamente escrito, pero que la realidad a veces es otra. Sin embargo, Guatemala es miembro de la OIT y estos son sus principios que ellos tienen, sus objetivos en su constitución. Y por supuesto, pues ya encontrar ustedes otros ahí como proteger la infancia y la maternidad, suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados para los trabajadores. Ahí terminaríamos lo que son exactamente la parte constitutiva de la OIT. Vamos a encontrar ahora, por ejemplo, Guatemala. ¿Va? Ustedes, ¿cuál es la fundamentación constitucional?
¿Por qué Guatemala dice que los convenios ratificados por Guatemala son ley en Guatemala? Entonces, en el 102, inciso T, vamos a encontrar que dice: el Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores en la República de Guatemala. Vean qué interesante, se lo puse en negrilla y subrayado, porque si son derechos mínimos, ahora nos vamos a dar cuenta cuántos convenios hay ratificados por Guatemala y lo valioso que nosotros tenemos en cuanto a una legislación internacional, pero que es aplicable en Guatemala siempre y cuando no perjudique al trabajador. Estos son derechos mínimos que los podemos hacer valer en Guatemala. Luego, en el artículo 83, y estos incisos se refiere, pues, el procedimiento que tiene el presidente para que estos sean ratificados y, por supuesto, en el O, que está encargado de dirigir las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Lo imperativo de los convenios, ¿por qué es imperativo? Bueno, lo vamos a encontrar en el segundo considerando, que dice que al ratificar diversos convenios internacionales, o sea, Guatemala, tal vez para que nos quede grabado, alguien que nos apoye con la lectura donde dice segundo considerando. ¿Quién nos ayuda? A ver si no... Licenciado, segundo considerando que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica jurídica, así como integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo e incorporar al derecho positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales del trabajo. Fíjate, lo vamos a acomodar a la doctrina y a la técnica jurídica, eso es lo que está indicando. Veamos que el artículo 20, en el inciso A, aparte, cuando ustedes firman un contrato, se obligan a lo que estipula el contrato, pero también a esos derechos mínimos que otorgan los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. En el 211, pues, la obligación que tiene el Estado precisamente dice de tomar las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio de la sindicalización de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Eso es en cuanto a la parte constitucional de los reglamentos y lo que dice nuestro código. Ahora vamos a ver qué convenios son ratificados por Guatemala. Pero vean lo interesante, ¿qué son textos auténticos de los instrumentos? O sea, ¿cómo se consideran los convenios que son auténticos? Veamos qué es lo que dice la primera parte. Por favor, Dulce María. Okay. Textos auténticos de los instrumentos, extraído para fines académicos del libro Derecho Sustantivo Individual del Trabajo del licenciado César Landelino Franco López. Según lo establece el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos de estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene el carácter de auténtico. Qué interesante. El idioma francés y el inglés constituyen los textos auténticos. El castellano, pues aunque fue en la misma fecha o la misma traducción, pero no va a ser un texto auténtico. Solo los que están en francés y los que están en inglés. Las obligaciones, por supuesto, usted ya hablamos de que las obligaciones que tiene el Estado precisamente de cumplir con sus obligaciones, dice en cuanto al artículo 19, párrafo 5 de la Constitución, que ya lo vimos, que es el documento que vimos anteriormente, pues el Estado, desde que se ratifica, se va a comprometer a cumplir y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio. O sea, todos los convenios tienen que tener ese cuidado. Ahora veamos cuáles son los convenios en vigor y los que están ratificados por Guatemala. Primero los vamos a dividir en tres. Los vamos a dividir en fundamentales, de gobernanza y técnicos. ¿Cuáles son los fundamentales? O sea,
la OIT considera que son fundamentales. Vamos a ver este grupo primero. Por favor, María Los Ángeles. Con gusto. Convenio 29, Convenio sobre el trabajo forzoso 1930. Ahí cómo se lee el C087, ¿verdad? El 87 nada más, son los números. 87. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 1948. 98. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 1949. 100. Convenio sobre igualdad de remuneración 1951. 105. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso 1957. 111. Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación 1958. 138. Convenio sobre la edad mínima 1973. Y 182. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 1999. Bueno, esos son los fundamentales. Veamos estos 4 de gobernanza. Vamos a ver Laura Nenet Alonso. Sí, Lick. Los de gobernanza. Lick, solo que piense que voy manejando. Por favor, Laura, por favor, Laura. Disculpe. Diana Rodas. Sí, Lick, buena tarde. Buenas tardes. Los de gobernanza. Está el artículo 81 que dice Convenio sobre la Inspección de Trabajo 1947. El artículo 122 que dice Convenio sobre las Políticas del Empleo 1964. Artículo 129, Convenio sobre la Inspección de Trabajo, Agricultura 1969. Artículo 144 que dice Convenio sobre la Consulta Tripartita, Normas Internacionales del Trabajo 1976. Solo vamos a hacer la corrección, que son convenios, no artículos. Son convenio 81, convenio 122, convenio 129 y 144. Ahora vamos con los técnicos. ¿A qué quiero yo que vaya usted? Quiero que su mente se vaya ubicando a decir, escucha, todos estos convenios están ratificados por Guatemala, pues en la oportunidad que usted tenga, pues ponga a leérselos porque ahí ven, acuérdense que son derechos mínimos también para la clase trabajadora nuestra. Imagínate qué interesante ese sobre la inspección de trabajo en la agricultura. Yo lo tengo, ¿vieron qué interesante es? Qué interesante. Y exactamente el Ministerio de Trabajo tiene un protocolo sobre ese convenio. Pero miramos los técnicos. No se me vaya a ocurrir que esto es un montón, pero vean qué interesante. Si quieren, vamos a ir viendo despacio. Vean. El convenio, el 1, Convenio sobre las horas de trabajo en la industria, 1919. Este nace, se recuerdan de aquellos 6, en la primera conferencia se celebraron 6 convenios, este es uno de ellos. Y ahora sobre las horas de trabajo en la industria. Ya hemos hablado que las jornadas de trabajo eran extensas y efectivamente aquí se trató de reducir en este convenio que fuera 8 horas diarias y también las semanales. El convenio 11, convenio sobre el derecho de asociación en la agricultura también, imagínense, en 1921. Convenio sobre la ceruza, o sea, la pintura. Ese convenio ya lo leí un poco, vieron qué interesante ustedes. Aquí en Guatemala veo que nos ponen a utilizar, pues todo el mundo hemos pintado, pero había a ver si no se está violentando. Yo creo que aquí ni siquiera nadie ha cuidado de que se respete este convenio, porque hay algunos que no aditivos, o como les dijera, bueno, materia prima en cuanto a la pintura, que es perjudicial para la salud. Convenio sobre el descanso semanal, imagínense ustedes, desde 1921, ya se dieron cuenta que era necesario que el trabajador descansara, pues por lo menos un día a la semana. El 16, convenio sobre el examen médico de los menores en el trabajo marítimo. Lo interesante es de que por ejemplo, este 16 ya casi es obsoleto. Primero porque hay provisión. Hoy mismo, ya el Izabal les envió a ustedes una copia de la ley de fomento del trabajo de marino mercante. Allá no se permite, o sea, ustedes saben que guatemaltecos para ir a trabajar al extranjero no se permiten menores de edad, o sea, no se permiten menos de 18 años.
el convenio sobre igualdad de trato, el convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos. Imagínense, desde 1928 habían convenios para fijar los salarios mínimos. Sobre las horas de trabajo en el comercio y las oficinas, convenio sobre el trabajo subterráneo de mujeres, que ya no se da, convenio sobre la edad mínima del trabajo marítimo, también ya en Guatemala, ahorita que ustedes vean en la ley esta de fomento del trabajo del marino mercante, no se permite que bajen menores de edad. Está el convenio sobre el examen médico de menores en la industria. El de examen médico de los menores en trabajos no industriales. El trabajo nocturno de menores, que ustedes saben que Guatemala está abolido el trabajo nocturno de menores. El 80, sobre la revisión de artículos finales, pero eso nada más era algún convenio que lo estaban ampliando. Convenio sobre el servicio de empleo, convenio sobre el trabajo nocturno de mujeres, que ya está también, que hay prohibición, sobre el trabajo nocturno de menores, que también hay prohibición, de las cláusulas de trabajo, o sea, contratos celebrados por autoridades públicas, sobre la protección del salario, sobre las agencias retribuidas de colocación, que saben que ya no existen, una OIT está en contra de que existan esas intermediaciones a través de estas agencias de empleo. Y luego tenemos el convenio sobre trabajadores migrantes, es sumamente valioso poderlo leer, el de métodos para la fijación de salarios mínimos en la agricultura, el de vacaciones pagados en la agricultura, el de protección de la maternidad, el descanso semanal, los documentos de identidad de gente del mar, de las plantaciones. Este es interesante porque hay definiciones, ¿eh? Es importante, ahí van a leer un poco sobre la palma africana. Luego tenemos sobre la edad mínima de los pescadores, tenemos el examen médico de los pescadores, el enrolamiento de los pescadores. Tenemos también el de política social, tenemos igualdad de tratos en la seguridad social, la protección de la maquinaria, la higiene en el comercio y la industria, el examen médico de menores, el convenio de sobrepeso máximo, la fijación de salarios mínimos, sobre la organización de trabajadores rurales, el medio ambiente, el medio ambiente de trabajo, o sea, la contaminación, aire, ruido y vibraciones. Vean qué interesante el 148, porque aquí no se respeta, pues si acuerdan, dice que estos también son derechos mínimos de la clase trabajadora. Sobre el personal de enfermería, sobre la negociación colectiva, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, sobre estadísticas de trabajo, sobre servicios de salud en el trabajo, sobre el asbesto. Esto es importante porque en Guatemala por años estuvo el asbesto en las construcciones cuando hay esta prohibición, ustedes. El bienestar de la gente de mar, que gracias a Dios yo creo que esta ley de fomento a los trabajadores marinos mercantes va a ser buenísima en Guatemala, va a permitir, porque yo leí la necesidad histórica que tiene el mundo entero de marinos mercantes y ahora Guatemala ya puede certificar a través del Ministerio de la Defensa. Luego tenemos también los servicios de salud en el trabajo, el de asbesto, el bienestar de gente del mar, seguridad y salud en la construcción, sobre pueblos indígenas y tribales, que este es muy famoso en el 169, también nos habla de aspectos laborales, y el 175, que es el convenio de tiempo parcial. Imagínense, desde 1994 está, y pues nosotros tenemos que escasamente 5 años máximo de poderlo estar. No, el tiempo parcial tenemos 1 año de estarlo realizando en Guatemala. Fue el último convenio que fue ratificado por Guatemala. Entonces, ahí estaríamos con la clase que teníamos pendiente para terminar. Solo déjenme regresar. ¿No está la presentación para ustedes? No, licenciado. No, Entonces, vamos a ver la presentación, toda la pantalla. Claro que sí.
Bueno, ahí les decía, esa es la famosa ley para el fomento del trabajo marítimo mercante. Eso se lo voy a evaluar. No lo vamos a desarrollar porque es una ley nueva, el licenciado Alan nos hizo llegar. Si se dan cuenta qué fecha tiene 15 de febrero del 2022. Esta ley es sumamente interesante porque ustedes se van a encontrar aquí, por ejemplo, ¿qué excluye? Aquí vamos a dar cuenta de que nos excluye los trabajadores de la pesca artesanal o familiar, las personas que laboran en buques, barcos, lanchas rápidas, uso de mar, que se refiere más que todo a la parte, también habla de la parte militar. Obligaciones del Ministerio de Trabajo en esta ley, ahí están las obligaciones que va a tener el Ministerio precisamente que supervisar. Luego, obligaciones del trabajador en este tipo de exámenes. Por ejemplo, en el B, someterse a exámenes físicos que les sean requeridos y que tengan que ver con la prestación del servicio contratado. Entonces, hay algunas cosas, pues, que como es, acuérdense que este grupo guatemalteco realmente van a servir los servicios a un barco de bandera extranjera, no guatemalteca, sino normalmente eso se da. Dar aviso a cualquier funcionario o empleado público cuando sea objeto de vejámenes, discriminación o violación de sus condiciones laborales contractuales o bien de sus derechos laborales que le asisten. Obligaciones del empleador, la tutela administrativa, el contenido del contrato de trabajo, el certificado de conformidad laboral. Me gustaría que alguien me ayudara a leer este 9 nada más, por favor. Voy, licenciado. Artículo 9. Sí, por favor. Sí, artículo 9. Certificado de conformidad laboral. Para que se autorice por parte del Ministerio de Trabajo y Prevención Social los subcontratos de trabajo de guatemaltecos en esta modalidad de contratación, la persona que fungirá como responsable o empleador deberá cumplir con lo siguiente. A. Cumplir con la legislación guatemalteca. B. Contratar y mantener un seguro que permita el retorno de... No veo bien esa palabra. Vale, solo voy a hacer algo. Permíteme un segundo. Ahorita te la vamos a ampliar. Creo que está como borrada, pero... retorno de cada trabajador guatemalteco contratado y así como el pago de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan. C. Establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades para responder citaciones, emplazamientos y requerimientos. Este representante será el único responsable de atender todo requerimiento administrativo y judicial. ¿Continúo? Sí, por favor. Este certificado se otorgará con una vigencia de 5 años renovables y para evitar demoras en su emisión, 90 días antes del vencimiento podrá el interesado presentar ante la autoridad administrativa la documentación correspondiente. Una vez concedido, el trámite administrativo de la renovación no deberá durar más de un mes desde la fecha de su recepción. De ninguna manera se podrá afectar la libre circulación de los buques y naves. Bueno, porque si nada. Luego el día que están los conflictos, ¿quién nos va a conocer? ¿Va a ustedes? Las lesiones sufridas por el trabajador en diferentes partes del cuerpo y su clasificación por el grado de impedimento. Vean qué interesante está la ley. Listado de pensiones por discapacidad de acuerdo al grado de impedimento. Listado de enfermedades ocupacionales compensables. El reglamento, sumas compensatorias y pensiones. Capacitación técnica. Una reforma en el Código de Trabajo, ¿sí? Se reforma el artículo 34 del Código de Trabajo, ¿sí? El decreto 1441 de la República. Miren cómo quedó ahora el 34. ¿Alguien tiene el 34 del Código ahí a la mano? Jóvenes. ¿Qué manda? Buenas tardes, licenciado. No me asusten. ¿Tenés el 34 ahí del Código de Trabajo? Dice, me prohíbe celebrar contratos
con trabajadores guatemaltecos para prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, sin permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual no debe autorizar el reclutamiento ni el embargo o salida de los mismos, mientras no se lleven a su entera satisfacción lo siguiente. Bueno, oiga lo que dice aquí. Para la celebración de los contratos con trabajadores guatemaltecos, para la prestación de servicios y ejecución de obras fuera del territorio de la República, que se realicen por medio de reclutadores, agencia o de reclutamiento, agencia de embarque o cualquier persona jurídica individual que realice la intervención laboral, deberá de solicitar permiso previo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida de guatemalteco al exterior. Las personas sindicales y jurídicas que realicen la actividad de intermediación deberán cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, sí tenemos reforma, entonces, en el 34 del Código de Trabajo, ¿sí? Ahí se va su Código de Trabajo y hace esta anotación, por favor, ¿eh? Entonces, estamos con eso. Y, por supuesto, los últimos son los transitorios, ¿no? Entonces, esa es una de las leyes. Y la otra es el convenio exactamente del 175 aquí. Este es el convenio que es el 89, si no me equivoco. Sí, 89-2019. Pero vamos, ¿qué dice en el artículo 2? ¿Quién nos ayuda? La correcta interpretación de este reglamento y los efectos del mismo cuando se utilicen las expresiones siguientes se entenderán así. 1. Contrato de trabajo. Es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución de cualquier clase de forma, el cual puede ser a tiempo completo o parcial. 2. Espera. Si se dan cuenta, tenemos una modificación no del 18 del Código de Trabajo, sino que tenemos una modificación en cuanto a la definición o al concepto de lo que es el contrato de trabajo, porque aquí agregaron tiempo completo o tiempo parcial, y no lo tiene precisamente el Código de Trabajo. Vamos con el 2. Trabajador a tiempo completo. Es aquel que presta sus servicios personales durante la jornada ordinaria establecida en el Código de Trabajo, diurna, mixta y nocturna. 3. Trabajador a tiempo parcial. Es aquel que presta sus servicios personales durante un tiempo inferior al establecido para la jornada ordinaria del Código de Trabajo, diurna, mixta y nocturna. Es que fíjese que, detenerte un poquito, María Los Ángeles. Vean qué interesante esto. Porque lo que está indicando acá, si lo lee usted despacio, porque yo quiero que usted lo interprete, a tiempo parcial, el que puede prestar servicios, oye, inferior a la jornada ordinaria, y le habla de las 3 jornadas, la diurna, la nocturna y la mixta. Por ejemplo, ¿cuánto es de la diurna? ¿Cuánto es lo normal la diurna? Son 8. Entonces, 7 horas puede ser de un tiempo parcial. 6 horas es un tiempo parcial y bueno, las horas que sean. Pero óigame, que tiene que ser inferior a la jornada diurna, a la mixta y a la nocturna. Vamos con el siguiente, por favor. 4. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo a tiempo completo o parcial puede ser ordinaria y extraordinaria. 5. Jornada de trabajo ordinaria. Es el tiempo efectivo de trabajo que realiza el trabajador durante la o las horas para las cuales fue contratado, ya sea a tiempo completo o parcial, diurna, mixta y nocturna, y puede ser continua o discontinua. 6. Jornada de trabajo extraordinaria. Es el tiempo efectivo de trabajo que realiza el trabajador fuera de la jornada ordinaria laboral contratada, la cual sumada con la jornada ordinaria no puede exceder del límite establecido en el Código de Trabajo. 7. Salario o sueldo. Es la retribución que el patrono debe
pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente, correspondiente a las horas de trabajo prestadas, ya sea a tiempo completo o parcial. Letra 4. Artículo 4. El trabajador a tiempo parcial tiene derecho a percibir un salario sobre una base horaria, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo fijado por hora para cada año. Es interesante, ¿verdad? Que entonces ahí sí nos vamos a pagar por hora. ¿Se recuerdan que cuando vimos allá el cálculo inicial es por día? Pero para efectos de cálculo se hace por hora, exactamente para poderlo aplicar en este caso. Entonces, el número 6 era el que estaba en discusión. Léetelo. Para mí sigue violentando una norma de derecho laboral. Artículo 6. Es permitido el traslado de un trabajador de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, siempre y cuando sea voluntario, ya que no es permitido imponerlo, por lo que la anuencia del trabajador deberá constar en forma expresa y el documento debe incorporarse al expediente personal del trabajador y se dará aviso respectivo a la autoridad competente. En el caso de los trabajadores de tiempo parcial, tendrán derecho preferente para ingresar a puestos de trabajo a tiempo completo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para ese puesto. En estos casos, se aplicará el periodo de prueba establecido en el Código de Trabajo, solo para que el trabajador pueda retomar a su condición anterior. El derecho preferente que tiene ahora el trabajador de tiempo parcial para que sea a tiempo completo. Pero bueno. Entonces ya estamos, por lo menos medio leímos los artículos que más nos interesaban. Entonces, por favor, estas dos leyes sí se las vamos a preguntar en el examen. Por eso medio las analizamos ahí o las leímos para que usted las tenga presentes. Acuérdense que una de ellas ya tenemos reforma del 34 del Código de Trabajo. El decreto de la primera ley, disculpe, licenciado. No sé si lo tengo ahí, déjame ver. Si no lo buscamos, ¿oíste? Gracias. No lo tengo aquí, mira. Aquí estamos, pero lo vamos a. Ahí ya Carlos lo publicó, Carlos Álvarez lo está publicando Bueno. Estamos entonces, ahí terminaríamos nosotros la primera parte que nos toca para examinar hasta parcial. La segunda es el 89-2019, que es el acuerdo gubernativo de aplicación del convenio 175 de la OIT que se refiere al tiempo parcial. Licenciado Alan Fabricio García, ¿se encontrará por ahí? Aquí andamos, maestro, aquí andamos activos, listos, prestos y dispuestos para ver si los muchachos estudiaron ya o no. Me imagino que ya están listos para el examen. Así es de que la dinámica que vamos a tener, bueno, primero el examen está programado. ¿A qué horas está programado según la publicación de la facultad? Pues, a las 7. ¿A las? A las 7, si no estoy mal. ¿Confirmamos? Estamos jóvenes. Dulce, ¿no tenés por ahí la publicación para que la publiquemos por ahí? Buenas tardes, Lick. Sí, es a las 7, tengo entendido. Va, pero alguien que tuviera ahí la publicación, jóvenes, para no perdernos. Vamos a buscar. Pero mientras Dulce o alguien que la tenga ahí en la mano. ¿Qué pasa? Eso es lo primero que deben de tener ahí cuando les tocan sus exámenes parciales. Dice la nota importante, los exámenes deberán llevarse a cabo en forma virtual en las fechas arriba indicadas en los siguientes horarios: jornada vespertina a las 16 horas y la jornada nocturna a las 19 horas. Bueno, y nos corresponde el lunes, entonces sí, a las 7. Bueno, lunes a las 7 de la noche será nuestro encuentro de nuestro primer parcial. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso, vamos a hacer una dinámica.
La dinámica es de que el licenciado Alan y yo le puedo estar preguntando, ustedes contestan. Si ustedes no nos contestan, ahí nos detenemos. Hasta ahí nos detenemos. Así de que necesitamos que tengan todas sus leyes, sus códigos, todo lo que hemos visto. Algunas cosas pues son elementales. Yo voy a comenzar preguntándoles algo a ustedes. De conformidad con lo que hemos visto en clase, ¿qué clase de trabajo permite la ley que le podamos pagar menos del salario mínimo? Quiero 10 respuestas ahí. Tiempo parcial. El del aprendizaje. El del aprendizaje. Quiero 10 ahí contestaciones. Vamos a ver cómo vamos. Por escrito. No, hombre, está ahí. ¿Qué está pasando? Una sección tan activa. Ahora estamos... No, Diana. De aprendices, Lick, el artículo 170 del Código de Trabajo. 170, quedamos claros, pero los que no han estado en clase, ahí nos andamos equivocando, ¿sí? Vamos a hacer otra pregunta y quiero que me la contesten por escrito, Edad mínima para trabajar en Guatemala, 14, 15 o 18. 14 años. Jessy. Blanca. Blanca siempre has estado en clase, Blanca, no puede ser. Dice Emilio Ordóñez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el convenio 138 de la OIT? También María Isabel Hernández. Ahí estamos. Aunque no nos olvide, el convenio 138 de la OIT es su acuerdo gubernativo, o sea, el reglamento de aplicación de la ley, que es el 260-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En Guatemala son 15 años, no Catherine, son 15 años. Vamos a ver, ¿qué delito se comete si contratamos a menores de edad o menores de 15 años? ¿O no cometemos ningún delito? Ya estamos, yo creo que estamos bien. ¿Qué delito cometen en Guatemala si estamos... Bueno, Blanca dice que es explotación. Base legal. Y ese lo vimos. ¿Qué está pasando? Dulce, ¿qué está pasando? Dulce, ahí estamos, así me gusta. 156 bis del Código Penal. Que la multa, ya se dan cuenta cómo es de elevada, puede llegar hasta 100,000 quetzales. Licenciado Alan, ¿les tiene por ahí algunas preguntas? Sí, maestro. ¿En qué gobierno cobra vigencia el primer Código de Trabajo en Guatemala? A esa no la saben. Hay que esperar. ¿Con José Arevalo? Jessy, hoy se andas perdida, Jessy. Miguel, y digo las fuentes. Cuidado. Ese es el actual. Ahí estamos, ahí vamos bien. Muy bien. ¿Cuántos títulos tiene nuestro Código de Trabajo? 18. Considerandos. 6. Están pilas, maestro, están pilas. Está bien. Vamos a otra preguntita así sencilla. Déjame ver aquí, si aquí le vamos a tener una muy sencilla. Aquellas que le saben de memoria. Déjame ver. Menciónenme dos constituciones que fueron las primeras que reglamentaron sobre el derecho laboral.
La de México está bien. ¿Y cuál otra? Gaudí. Dos constituciones, las primeras que mencionaron el derecho laboral. Tenía un capítulo específicamente el derecho laboral. ¿Cuáles? México y Argentina, no, Laura. México sí, pero ahí estamos. ¿De dónde estrella? ¿De dónde era la República de Weimar? Es aquel principio que trata de compensar la desigualdad económica que existe entre patrono y trabajador. Si no estoy mal, es la Constitución de Versalles. No, Principio, señores, principio. Francisca. ¿Claridad? No, Jorge, ahorita andamos con otro. Solo fueron dos constituciones, la de México y la de Weimar, en Alemania. Glendy, ¿qué andamos por? Vamos a, el licenciado le está preguntando principios. ¿Es el de tutelaridad, Lick? No, puedes creer. Correcto. Es aquel principio, ojo con esta, que dignifica al trabajador, que busca que el trabajador tenga un trabajo digno, un salario digno. El de mínima de garantías. ¿Será el principio del derecho del trabajo como una disciplina hondamente democrática? Hondamente democrática, al principio. Es correcto, señor, es correcto, hondamente democrático. Miren, pues, señores, es aquel principio que busca que en el derecho laboral las partes lleguen siempre a un acuerdo. El principio de conciliación. Principio de conciliación. Principio de conciliación. Correcto. Bueno, va otra pregunta. ¿Sí? Fallos para que constituya jurisprudencia en materia laboral. ¿Cuántos fallos? ¿3 fallos? En Miami 5 es derecho común. Son 3 fallos. Fundamento legal. ¿Pero de qué ley? ¿De qué ley, Emma? Ligue es el artículo 43 de la Ley de Amparo y Decisión Personal, ¿no? Ahí estamos, Jessica, estamos bien, ¿sí? ¿Seguimos, Alan? Mencione en qué casos el patrono tiene la obligación de probar. Mencione un caso en el que el patrono tiene la obligación de probar. Cuando hace un despido injustificado. Y quiere decir que el desempeño del trabajador es de inferior calidad al de otra persona.
¿Ya le contestaron bien o esperamos? Esperamos, Lick, porque no hay respuesta, veo yo que no. No hay respuesta, entonces vamos a esperar. No, hay que esperar, siento yo, hasta el lunes, porque no hay modo. El de la... El Lick les mencionó un caso en específico en donde el patrón no tiene la obligación de probar. En el caso de que a una mujer le estén dando un salario menor, tiene que comprobar que ese salario es menor por la calidad del trabajo que ella realiza. Correcto, esa es la discriminación salarial, ese es uno. Dos. En indemnización. ¿Qué dice el artículo 30? Pero se las vamos a perdonar, pues, porque vamos a ver. Es sobre el contrato verbal, ¿no? Casi, va cerca, maestro, va cerca. ¿Es el contrato escrito o no? Correcto. Dice que el contrato escrito hace plena prueba y en caso no exista contrato de trabajo, la responsabilidad del patrono y todo lo aseverado por el trabajador se tendrá como cierto. O sea, la falta de contrato en una empresa a quien perjudica es el patrono, porque si le de Ivonne dice Alvarado, dice que comenzó a trabajar el 1 de enero del 2022, quien tiene que probar que es mentira es el patrono. Tú sencillamente decís si la carga de la prueba le corresponde al patrono. ¿Por qué? Porque era obligación de él elaborar contrato de trabajo. Era su responsabilidad, no la del trabajador. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver pues. ¿Cómo se le denominó en Guatemala al primer contrato de trabajo? Dicen que estaba en el derecho civil. ¿Cómo se le denominó el primer contrato de trabajo en Guatemala? ¿Cuál es el antecedente histórico del contrato de trabajo en Guatemala? Dulce. ¿Contrato de locación de servicios? Muy bien, Jorge. Miren, ya Jorge está ahí. Solo miren la foto que tiene de perfil, hombre. Ahí se ve que estaba googleando, pero bueno. Está bien, ¿no? Está bien, así es, Jorge. Vamos a ver, Jorge, ya que anda cerquita por ahí. ¿Cómo se le denominó el primer juzgado que tuvo que ver asuntos laborales en Guatemala? Los jueces de la agricultura, ¿no? Sí, así es, Carlos, así es. Los jueces de la agricultura, ¿te acordás que dice Mario López Larrabe que ellos tenían a su cargo ver precisamente los aspectos laborales de los oligarcas cafetaleros en este país? Muy bien. ¿Seguimos, licenciado Alan? Muy bien. Dentro de la ficha técnica del Código de Trabajo, mencióneme cuántas disposiciones finales y cuántas disposiciones transitorias y cuál es el decreto que se utiliza actualmente. Las disposiciones finales son 3, las disposiciones transitorias son 2 y el decreto actual es el 1441. ¿Está pila, Mirelic? No. Está así, no, así tiene que ser, pues el examen ya está cerca. Va la pregunta cajonera ahí, así la sencillita. Vamos a ver, pues. ¿A qué entidad pertenece la Corte Internacional de Justicia? Hoy lo vimos. ¿A qué entidad pertenece la Corte Internacional de Justicia?
Ahí está Johnny, ¿verdad? Lo salvó la campana, Johnny. Muy bien, Alejandra. Ah, María Alejandra Sáenz Sierra. Muy bien, María Alejandra. Así me gusta, ¿eh? Se dan cuenta que lo que quiere es un poquitito de dedicación. Por favor, licenciado Alan. Dentro de los principios existen todos regulados en la Constitución y el sistema o derecho laboral se debe basar bajo esos principios. ¿Cuáles son? Son los principios ideológicos y procesales, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? También están los de justicia social. Principios ilustrados del derecho de trabajo. ¿Qué dice el código en relación a los principios? Alan, ¿qué dice? Veamos. Esos son los regulados en la Constitución, ¿verdad, maestro? Pero aquí se están fundamentando en el código. Ajá. Uno sería los principios ideológicos. Esos son regulados en el código. Licenciados, son los 8. Derechos y garantías mínima, irrenunciabilidad, conciliación, estabilidad, imperatividad y necesidad, realidad y objetividad, son esos. ¿Se acuerdan que vimos una clasificación de principios? Yo se los dije, miren, estos son los regulados en el código, estos son los regulados en la Constitución. Los técnicos o dogmáticos. Ajá, ¿y cuáles son esos dos? No, maestro, no estudiaron la Constitución, fíjese. De tutelaridad. Ese es ideológico. Principio indubio properario, el de justicia social y el procesal. Esos son ideológicos. Recuérdense que yo les di una clasificación: ideológicos, justicia social y procesales. Sí, pero ahí hay dos, Flores. Eres una pista, licenciado, a lo mejor porque andan perdidos. Va, señores, cuando hablamos de los principios de justicia social, dijimos, 1, es un derecho de la persona, y 2, es una obligación social. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho, señores? Fuentes del derecho. La costumbre y la jurisprudencia. Según el artículo 2 de la ley del organismo judicial, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en efecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Pero recuérdense que ahí están hablando de las fuentes formales. Hay una clasificación, están las fuentes formales, reales e históricas.
Esta me creo que se me va una pregunta más. ¿Sí? Vamos a ver, en un embargo, ya le embargaron el 50% al trabajador por alimentos. ¿Le pueden embargar aún más o solo hasta el 50% permite la ley, especialmente? El 50%. Ay, pero ya, Dulce, ya tiene, ¿le pueden embargar más del 50% al trabajador? No. Según el artículo 97 del Código de Trabajo, solo se puede hasta un 50% embargar el salario. Carlos, léete 97. Con mucho gusto. Dice, artículo 97. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios, hasta en un 50%, para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde 6 meses anteriores al embargo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones. El mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deben cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente. Los embargos por alimento tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos 2 embargos simultáneamente en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96, pues cuando se hubiese cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Entonces, es el 60%, 50% uno y en un caso extraordinario 10% más. Claro, eso es lo que le pido ahora a Carlos que le dé la lectura, porque siempre hemos quedado que quiero que tengan base legal, ¿Sí? Continuamos, licenciado Alan. Señores, yo puedo negociar mis derechos laborales, puedo renunciar a través de un documento, a través de una declaración jurada, a través de un documento puedo renunciar. ¿Por qué? Y argumenten su respuesta. Son irrenunciables los derechos laborales. No, porque son inalienables. Principio de irrenunciabilidad. Son irrenunciables, señores, no se puede renunciar. Miren, ¿y cuál es aquel principio en donde podemos mejorar los derechos ya establecidos? Garantías mínimas. No, eso es el principio en donde se superan los derechos, ya les dije la respuesta yo, en donde se supera lo mínimo, donde se superan los derechos regulados en la Constitución y Código. Es el principio de superación de los derechos mínimos. Correcto, Virgilio, correcto. La ley, hemos visto, son varios, pero no varios, no son varios, sí, digamos, son 4, creo, los casos de inamovilidad que regula el código. En esta clase hemos hablado nosotros de 2 casos concretos. Uno es la mujer en estado de embarazo o gravidez. Dice que goza del derecho de inamovilidad. Gozar del derecho de inamovilidad significa que el día que el patrono la despidan, tiene ya derecho no a reclamar sus prestaciones, sino a la reinstalación. ¿Qué otro caso hemos visto en clase donde procede la reinstalación si el patrono despide a un trabajador? No, en el justificado hace pago prestaciones. Pero vimos un caso ahí, lo vimos. No, Jessica. Sí, ese es el caso que te planteo, pero ¿en qué otro caso ven?
favor, ese lo vimos. Usted no puede ser. Ahí estamos, ya, Julio, ya. En el momento cuando los trabajadores estén formando un sindicato, gozan de derecho a la movilidad. Si son despedidos hay que reinstalarlo, no proceder para sino la reinstalación. Vamos a ver, pues. ¿Puede un menor de edad pertenecer a un sindicato? Sí. Sí puede formar parte del sindicato, pero no de la junta directiva. No. Está en tu respuesta, Lesbia, pero no es junta directiva, es del comité ejecutivo. Está bien. Alan. Muy bien, maestro. Dentro de los principios encontramos uno que es en donde establece que uno de los antecedentes del derecho laboral es buscar la dignificación del trabajador, buscar que el trabajador tenga un buen y correcto empleo y un salario digno. ¿A qué principio nos referimos? Principio hondamente democrático. Correcto. Bueno, vamos a ver, pues. ¿Puede un menor de edad ser miembro del consejo consultivo de un sindicato? No, Lick. No se puede, Lick. Muy bien. Vamos a otra pregunta, pues. ¿Puede un menor de edad de 15 años firmar su contrato de trabajo? Firmar. Sí. Sí puede, Lick. Sí. ¿Por qué dice Nelson que no? Vamos a ver, Nelson, detenete. ¿Estás por ahí, Nelson? Sí, perdón, licenciado, es que yo lo escuché 11 años, entonces por eso coloqué que no, disculpe. ¿Vos querés que lo vayamos presos como vaya con 156 del Código Penal, ¿verdad? Ya 11 no, pero 11 no. Vamos a ver. ¿A qué edad establece la ley que uno es adulto mayor? 18 años. Adulto mayor. 60 años. 60 años. 60 años. 60 años, Lick. Tú llegas a los 18, ¿no? ¿Qué les pasa? Están cansados, pero no tanto de la vida. Gabriela, por haber puesto una pregunta directamente para Gabriela Elizabeth Chamalé. ¿Estás por ahí? Gabriela. No nos contestó Gabriela, ¿se dan cuenta? Gabriela Chamalé, ¿estás por ahí? En este momento estamos pasando asistencia pero te salvaste, Gabriela. Vamos a ver, Gabriela, una pregunta, sí. Decime, en cuanto a los convenios, decime uno de gobernanza. Solo son 4. Decime uno de gobernanza. ¿Quién tiene ahí uno de gobernanza? Eso lo acabamos de ver. Convenio sobre la inspección del trabajo, es el convenio 81. Estamos. Sobre la política de empleo. Ahí estamos, fueron los últimos que vimos. Bueno. Licenciado Alan. Señores, la última y con esta me despido que se me salió una emergencia acá. Ojo pues, ojo. Entro a las 3 de la tarde y salgo a las 11 de la noche. ¿Qué jornada estamos? ¿En qué jornada estoy trabajando yo? No me van a decir cómo es Nocturna. En la jornada de noche. No, Angélica, no. Jessy sí anda, Jessy hoy sí no está Jessy contestando nada. Jorge tampoco. Le puedo hacer otra pregunta parecida a la del licenciado Alan. Entro a trabajar a las 4 de la mañana.
5, 6, 7, 8, 9, 10, no, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y termino mi labor a las 12. ¿Qué jornada tengo? De 4 a 12. Según el artículo 116, es diurna. De 4 de la mañana a 12 horas. Mixtali. ¿Qué horario tiene la jornada ordinaria? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿La nocturna? De 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Y la mixta? Puede ser mitad de la tarde y mitad de la noche. Sí, pero ya quedamos que si se utilizan más términos en la noche, por ejemplo, si son 4 de la tarde. Y 4 de la noche son mixtas, sería mixta, digamos si fueran 4 y 4. Sí, si son pero 5 de la noche. lo que pasa es que ahí estamos fuera, porque no puede ser, porque la jornada es de 7, es de 7. ¿Sí? La jornada mixta es de 7 horas. Sí, entonces no puede ser de 8. Entonces, como es de 7, en algún lugar tenés que quedarte, tiene que ser 4 en la diurna para que no sea nocturna. Porque si te pasas 4 en la noche, en la nocturna, entonces ya es nocturna, o sea, deja de ser mixta. Ese tema sí quiero que lo manejen muy bien, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, jóvenes. Pero nada más ya es la forma como les vamos a preguntar. Vamos a ver la última pregunta. ¿A cuántos días tiene derecho el trabajador agrícola o agropecuario de vacaciones? ¿A cuántos días tiene derecho? ¿15 días. Sí, los que pusieron 10, por favor, que no se equivoquen de que el 130, ¿qué dice? Le damos el 130 para despedirnos con ese. Lo leo yo si desea, licenciado. Artículo 130. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Bueno, ahí estamos. Solo, como están preguntando, ¿quién tiene toda la información? ¿Dónde tenés toda la información? Estamos en clase. Estamos ya en la clave, si puedo publicar la clave del examen para que algunos que no lo tienen. ¿Y qué más? Estamos a las 7 de la noche. Las preguntas van a ser más o menos como hoy les estuvimos enfocando con el licenciado Alan. Y yo espero un Dios de que les vaya muy bien para ustedes. De verdad, se lo pido de Dios de corazón que les vaya muy bien. No solo en la verdad, sino en todos los exámenes. Yo quiero que usted esté motivado. Yo espero estudiar un día que pueda echar la mano como colega en unos años. Así de que nada los detenga, que sigan adelante. Vienen exámenes, creo que no van a ser muy complicados. Yo ya les dije que cualquier cosa en materia laboral, ustedes en sus exámenes, lo que yo quiero es que usted esté conectado siempre, Oye, no, Mayra, vas a ver que el examen no es nada difícil. Te voy a preguntar de cosas elementales que hemos visto en clase, pero si te das cuenta, a mí me preocupa un poco. Por ejemplo, te digo, sé que algunos compañeros se incorporaron después, pero los primeros temas que dimos nosotros de los 15 años, eso yo quiero que ni siquiera lo dude, que ninguno de la sección media, que son 14 años, son 15. Por ejemplo, te digo que las vacaciones del trabajador agrícola o agropecuario, como establece la Constitución, ya estamos claros que 130, que es lo de lectura, todos sin excepción tenemos derecho a 15 días. La fundamentación del indubio pro operario. Viste que algunos, yo sé que se incorporaron después,
hablamos ya de la jurisprudencia en materia laboral, no hay casación en materia laboral, no hay casación, entonces por favor, los fallos entonces son de la Corte Constitucional, únicamente son 3 fallos. Me leen para elección el artículo 43 y también me leen el 156 bis y las 2 leyes que vimos ahora. Así es que pasen una buena noche y Dios mediante, pues espero que ninguno baje de 20 puntos el día del examen. Decime, Laura. Sí, Lick, usted me dijo que le recordara hoy sobre el tema que yo le hablé el día lunes. Decime, ¿cuál era? De que yo le dije que si podía presentarle por que estoy llevando una maestría también y a veces se me traslapan los horarios. Ah, de bueno. parte del trabajo. Conmigo no hay ninguna pena, solo no sé cómo estés para el examen de lunes. Pues ahí estudiando todavía, Lick, pero sí. Pero no tenés estoy viendo la... No tenés traslape. No, para el lunes no tengo traslape, de los 2 primeros exámenes, no. Adiós. Es hasta la semana. No hay pena, no hay pena. No, por mí no tenés ninguna pena, no tenés necesidad de mandar ninguna nota ni nada. Grabar las clases, yo voy a hablar precisamente con Dulce sobre tu asistencia. Yo creo que Dulce todavía está conectada, entonces y vamos a hablar nosotros personalmente con Dulce para que el nombre ahí está, Laura. Sí, yo creo que Laura tiene mi número, entonces solo que me escriba. Te escribo. Como Sí, que no, una esos casos, no te preocupes, Laura, es un caso excepcional. Lo que yo sí quiero es que esté leyendo no solo los documentos, sino tal vez la clase, y ahí pues vamos a quedar bien todos, porque me interesa que aprendas. Sí, Lick, gracias. Y eso estoy haciendo viendo las clases que están grabadas. Ahí estamos, no tengas pena, ya Dulce tomó nota. Gracias, Bueno, gracias. una Dulce. buena noche y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. No quiero nervios. Usted vaya seguro que va por 30 puntos. Yo le garantizo que no creo que haya nota menos de 20. Van a ser cosas muy elementales, muy elementales. No es un examen regalado, sino que es un examen de lo que vimos en clase. De lo que vimos en clase. Decime, María de los Ángeles. María Los, decime. Disculpe, Lick, ¿qué artículos mencionó al final? Porque se me entrecortó y ya no le pude entender. Estamos viendo el 130. Lo que pasa es que estamos hablando del trabajador agrícola o agropecuario. Y el 130 dice que todo trabajador sin excepción tiene derecho a 15 días, superado a través de los pactos colectivos, que puede ser malo. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, entonces si Dios quiere nos vemos el próximo lunes a las 7.